Bien, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de matemáticas. El día de hoy vamos a revisar el proyecto de ciudadanía digital. Vamos a dejar un poquito de lado lo que estamos haciendo en matemáticas, que sería las inecuaciones, ¿no? La última clase que vimos era acerca de inecuaciones lineales, cuadráticas, combinadas. Y vamos a hacer la parte de matemáticas de la primera semana del proyecto de ciudadanía digital, que se supone pues que lo están realizando en esta y pues, en la próxima semana, ¿no? Esa que diga BGU pues es para todos, ¿no? Bien. Ustedes lo que van a hacer es que van a tratar de plantearse los objetivos que hay acá en este libro, ¿no? En este folletito. Estos proyectos y actividades que los planteamos cada semana los puede usted hacer a mano, si no hace falta que imprima absolutamente nada para este proyecto. Trate de revisar la ficha pedagógica. Esto su tutor o tutora ya se los debió haber enviado si es que están trabajando con proyectos. Trate de seguir una rutina de cada día hacer cada actividad si es que están haciendo este proyecto y guardar esto en su portafolio, ¿no? En su caja portafolio para que yo pueda firmárselo el último viernes de cada mes. Bien, estoy yo acompañándoles para esto. En caso de que usted sea víctima de violencia o presenciar un acto de violencia, por favor llamar al 911 o al 1-800 delito, que es 1-800-335-486, para que informe de esto, ¿no? Recuerde que todas las personas somos diversas y que debemos tratar de adaptar lo que estamos aprendiendo para nuestra realidad y nuestras necesidades. Bien, siempre mantenga la calma, pronto vamos a volver al colegio y que siempre vea que es importante reforzar, ¿no? Reforzar lo de las medidas de seguridad, el uso de la mascarilla, el uso de alcohol, ¿no? Y ok, ¿cuál es el objetivo de este proyecto que ustedes se supone que deberían estar haciendo y si no están haciendo, pues, bueno, no sé, ¿no? O por lo menos la parte de matemáticas la vamos a hacer. La importancia de esto es que ustedes entiendan, ustedes comprendan la importancia del uso responsable del Internet, de las redes sociales, y para que ustedes puedan tomar decisiones responsables acerca de varias cosas como son el ciberbullying, y etcétera, ¿no? Ustedes tienen que comprender cuál es el tipo de de legislación que se tiene para la niñez y la adolescencia, ¿sí? Y en cuanto también a estas leyes con respecto al Internet también. Am, Ustedes también deben saber cuáles son las amenazas que pueden existir en páginas web, etcétera, etcétera, para ustedes, ¿no? Para saber prevenir y para saber también usar responsablemente el Internet. Eh, bueno, diseñar un catálogo o cosas para, para que ustedes puedan guardar en su proyecto, en su portafolio, ¿ok? Bien, de estos indicadores de evaluación, el que a nosotros nos importa es exclusivamente el IM481, que es calcula e interpreta medidas de tendencia central, media, mediana y moda, esas son las de tendencia central, las de dispersión o rank, que son el rango, varianza, desviación estándar, y las de posición. De hecho, la actividad que nosotros vamos a hacer tiene que ver con las medidas de posición, que son los cuartiles y percentiles. ¿De acuerdo? El nombre de este proyecto se llama Navegar Seguro en la Web, comunicándonos por diaporamas, ¿sí? Y pues bueno, trate de hacer con todo lo que usted haga, trate de hacerlo con material reciclable, ¿de acuerdo? Este material reciclable pueden ser hojitas que ya haya ocupado usted, ¿de acuerdo? Pueden ser cosas que usted ya haya utilizado. Bien, aparte de eso, aparte de eso, todo este proyecto, en todo este proyecto participan todas estas materias.
lengua y literatura, historia, educación para la ciudadanía, filosofía, matemáticas, emprendimiento y gestión, educación cultural y artística. Bien, ahora, correcto, ¿no? La primera actividad tiene que ver exclusivamente con sociales, ¿no? Con sociales, entonces si es que están realizando el proyecto con la profe de sociales o el profe de sociales, ustedes realizarán estas actividades. La actividad 2 es de lenguaje igual. La actividad 3, aquí viene la que nosotros vamos a hacer, pero no es toda la actividad 3, sino que ustedes en el principio de la actividad 3 tendrían que realizarlo con su profesor o profesora de lenguaje o de lengua y literatura, ¿no? La partecita que nosotros vamos a hacer es exclusivamente esta de acá. Bien, entonces por favor, si es que usted tiene este proyecto y si no lo tiene, ahora se lo voy a pasar. Sí, ahora se lo voy a pasar al grupo de la tutoría, por favor. Sí, el grupo de la tutoría, veamos acá, aquí. Se los paso ahorita. Entonces ya está el folleto del proyecto de ciudadanía digital, por favor, en su grupo de la tutoría. ¿Ok? Ahí ustedes lo van a poder ver. Y aparte de eso, pues, vamos a ir desarrollando la parte que a nosotros nos compete. ¿Ok? Bien, dice acá. De acuerdo con estadísticas del delitoscopio de la Dirección de Política Criminal de Fiscalía, bien, los delitos que se han denunciado con mayor frecuencia, sí, los delitos que se han denunciado con mayor frecuencia a escala nacional en el 2015 son, fíjese, acá tenemos el delito nosotros, el delito, tenemos el artículo del COIP por el cual está penalizado este delito, y acá en la siguiente columna tenemos en cambio las denuncias que se han hecho, ¿sí? Las denuncias que se han hecho eh, de enero a agosto del 2015. Por ejemplo, la apropiación fraudulenta por medios electrónicos, el artículo del COIP es el 190 y el número de denuncias que se han hecho son 646. Apropiación fraudulenta por medios electrónicos con inutilización de alarmas, descifrado de claves o encriptados, el artículo del COIP es el 190 igual, pero se han denunciado 147 veces. Y así con algunos delitos, aquí nos presenta el artículo del COIP a través del que está penalizado y aquí el número de denuncias que hay, llegando a un total de 1026 denuncias. ¿Ok? Entonces, a través de esto, nos da algunas recomendaciones para evitar ser víctima de estos delitos cibernéticos, ¿no? Como que cuidar la información que subimos a las redes sociales, con quién la compartimos y en presencia de quién usted accede a su cuenta. También le recomienda que no preste su contraseña ni los accesos a sus cuentas, que no utilice contraseñas que sean fáciles de descifrar y que las cambie cada cierto tiempo, que monitoree el uso de sus cuentas e identifique si es que hay dispositivos desconocidos que se han conectado a su cuenta. Otra es que si es que usted es víctima de ciberbullying, coméntelo con sus padres o maestros porque ellos le van a ayudar a encontrar una solución. Bueno, entre otras, ¿no? ¿Cuál es la fuente de los datos de estos y de los consejos que nos da? Pues la Fiscalía General del Estado. Luego nos dice, ¿no? Que reflexionemos en un párrafo expositivo. Esto yo le voy a enviar un anexo, un Word, ¿no? Un Word donde están estas preguntas y usted las va a llenar, sea a mano o sea, no sé, en forma digital. Usted me lo enviará después. Que nos diga, ¿no? ¿Qué otra acción usted pondría en práctica para que no sea víctima de este ciberbullying, ¿no? O de ciberdelincuencia. Luego, le pide que coloque la fuente de consulta de manera adecuada, de dónde sacó, investigar alguna cita sobre la utilización adecuada de las redes sociales. Y aquí viene la parte matemática.
nos pide construir una tabla de frecuencias con los datos de la tabla de delitos, que son estos de acá, una tabla de frecuencias, ¿sí? Y nos dice que encontremos, que calculemos el cuartil 2, ¿sí? Que encontremos el cuartil. ¿Ok? Bien, entonces el cuartil 2, tenemos que encontrar el cuartil 2 y el percentil 10. Ahora, claro, ustedes dirán, ¿cómo es que podemos hacer esto? ¿Cómo encuentro yo el cuartil 2 y el percentil 10 si nunca lo aprendí? Pues vamos a utilizar este librito de acá, que es muy bueno, que se llama Fundamentos de Matemáticas para Bachillerato de la SPOL. Nos vamos a trasladar, sí, nos vamos a trasladar hasta la parte final, casi final, que sería esta partecita de acá. Bien, en esta parte de acá, casi por la página, sí, la página 927 del PDF o la página 894, si llegaran a tener el libro digital o el libro físico, más bien, ustedes van a encontrar aquí, medidas de tendencia central y no central, como lo son las medidas de tendencia central, sería la media aritmética, sí, tendríamos la mediana también, que va a aparecer por acá, y tendríamos la moda. Como esta actividad específicamente me pide, ¿sí? Me pide que yo dé medidas de tendencias no centrales, pues empecemos por eso, ¿no? Si ya en la próxima actividad nos pide medidas de tendencias centrales, pues abordaremos ese tema. ¿Cuáles son las medidas de tendencia no centrales? Son los cuartiles, son los deciles y son los percentiles. Todas estas medidas son para saber hasta dónde están acumulados los datos, ¿no? Hasta dónde están acumulados los datos. Bien, por ejemplo, nosotros podemos decir que las medidas de tendencia no centrales también se las denomina como medidas de localización. Claro, si yo necesito saber hasta dónde están acumulados el 30% de mis datos, el 50% de mis datos, el 70% de mis datos, las medidas de tendencia no centrales me permiten conocer, ¿no? También nos permiten conocer otros puntos característicos de la distribución que no son valores centrales. ¿Sí? Entre otros indicadores, se suele utilizar una serie de valores que dividen a la muestra en tramos iguales, claro. De hecho, para eso nos sirve. Ahora, ¿qué son los cuartiles que nos pide acá? Porque aquí nos dice calcular el cuartil 2. Los cuartiles son tres valores que distribuyen la serie de datos, ordenada de forma creciente o decreciente en cuatro tramos, en los que en cada uno de ellos concentra el 25% de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted vaya a calcular, por ejemplo, ¿no? Sí, cuando usted vaya a calcular, por ejemplo, el primer cuartil, ¿sí? Cuando usted vaya a calcular el primer cuartil, vamos a escribirlo por acá. Bien, a ver, ¿se parece el lapicito por acá? Ok, entonces, a los cuartiles se les suele denominar con una Q. Por ejemplo, el cuartil 1 va a acumular el 25% de los datos. El cuartil 2 va a acumular el 50% de los datos. El cuartil 3 va a acumular el 75% de los datos. Y pues obviamente el cuartil 4 va a acumular el 100%. A eso se refiere cuando está diciendo que en cada uno de ellos concentra el 25% de los datos. Cuartil 1, 25%, cuartil 2, 50% de los datos, cuartil 3 del 75% de los datos y el cuartil 4, ese tiene el 100%. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, para qué es importante esto? Pues para ir viendo, ¿no? Hasta qué valor tiene la concentración de datos. Ahora sí, nosotros nos concentramos en los deciles, en cambio, ¿no? Si nosotros nos concentramos en los deciles,
En los deciles vamos a tener que son 9 valores que se distribuyen también en la serie de datos. También está ordenada de forma creciente o decreciente. Y aquí en cambio son 10 tramos en los que cada uno de ellos tiene el 10% de los datos. ¿Cómo lo pondríamos eso en función de lo que les decía antes de los cuartiles? Aquí en cambio podemos decir el decil 1 alberga el 10% de los datos. El decil 2 alberga el 20% de los datos, el decil 3 el 30%, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta llegar al decil 10 que tendrá el 100% de los datos. Y por último, ¿sí? Y por último, nosotros vamos a tener los percentiles. ¿Qué son los percentiles? Los percentiles son 99 valores que distribuyen la serie de datos, ordenada igual de forma creciente o decreciente, ¿sí? En 100 tramos, en los que cada uno de los tramos concentra el 1% de los datos. ¿Cómo es esto? Si yo digo, a ver, ¿cuál es el percentil 1? El percentil 1 tendrá el 1% de los datos. El percentil 35. El percentil 35 tendrá el 35% de los datos. El percentil 80. El percentil 80 tendrá el 80% de los datos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer medidas de tendencia no central, tendríamos esto. Pero vamos a ver esto con un ejemplo práctico, ¿sí? Nos van a presentar entonces aquí una tabla, ¿sí? Nos va a pedir después calcular los cuartiles, nosotros calcularemos después los deciles quizá, ¿no? Entonces tenemos esto, fíjense. Tenemos acá que esto, ¿sí? Estas son las estaturas de un grupo de alumnos de, no sé, de quinto de básica, por ejemplo, ¿no? Tenemos las alturas en metros de estudiantes de quinto de básica, supongamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que hay un estudiante. ¿Cómo sé que hay un estudiante? Porque en las frecuencias, aquí veo la frecuencia simple. En la frecuencia simple veo el número de repeticiones que hay y en la frecuencia acumulada veo el número de estudiantes que hay. Pues, por ejemplo, hay un estudiante, quiero que por favor se fijen esto, en esta tablita. Hay un estudiante que mide 1,20 m. Entonces a la frecuencia acumulada vendrá 1. Ahora, hay 4 estudiantes que miden 1,21 m. La frecuencia acumulada lo que hace es sumar la cantidad anterior más la nueva. 1 más 4 serían ahora 5. O sea, hasta aquí voy midiendo la estatura a 5 estudiantes. Usted lo puede poner acá, de hecho, ¿no? Lo voy a poner de esta manera. Voy a poner 1,20 m. Ahora hay 4 estudiantes con 1,21 m. 1,21 m, 1,21 m, 1,21 m, 1,21 m. Ahí están 4. Solo que en estas tablitas, para optimizar el espacio, se pone así, ¿no? Luego, hay 4 estudiantes con 1,22 m. 4 estudiantes con 1,22 m. Entonces, 1,22, 1,22, 1,22, 1,22, 1,22 y 1,22. Bien. Hasta ahí, ¿cuántos estudiantes vamos midiendo? Ah, vamos midiendo a 9 estudiantes. Luego hay 2 estudiantes que miden 1,23, 1,23, 1,23. ¿Sí? Hasta ahí se me acumulan 11 estudiantes. Yo puedo contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que son los 11 de acá. Luego hay un estudiante que mide 1,24. Entonces 1,24 lo ponemos por acá. Ese es un estudiante. Y en la acumulada serían 2 en total. Luego, tengo 2 estudiantes que miden 1,25. Entonces voy a poner acá 1,25, 1,25. Son 2 estudiantes, en acumulada serían 14. Hay 3 estudiantes que miden 1,26. Entonces ponemos 1,26, 1,26. Son 3 estudiantes, ¿no? Entonces me falta un 1,26. En la acumulada serían 17.
Hay 3 estudiantes que miden 1,27, entonces ponemos 1,27, 1,27, 1,27. Genial, ahí tenemos los 3 y ahí hacen 20. Luego tenemos 4 estudiantes que miden 1,28, entonces ponemos 1,28, 1,28, 1,28, 1,28. Hasta ahí se harían 4, ¿no? Luego tenemos 3 estudiantes que miden 1,29, entonces 1,29, 1,29, 1,29. Son 3 estudiantes, son 27 en total. Y por último, 3 estudiantes que miden 1,30. Entonces 1,30, 1,30 y 1,30. Ahí tendría ya todos mis datos. Y usted se preguntará, pero ¿para qué? ¿Para qué hago todos estos números así en línea si se supone que ya tengo mi tabla de frecuencia simple y de frecuencia acumulada, donde me da que la totalidad de estudiantes han sido 30? Han sido en total 30 estudiantes, ¿sí? En total se ha medido a 30 estudiantes. Pues bueno, no es que es de gana, ¿no? No es que es de gana, sino que esto a mí me va a servir. Estos datitos a mí me van a servir. Ya van a ver para qué. ¿Está bueno hacer así como yo le hice? Pues sí, si es que no va a entender todavía la tablita con frecuencias acumuladas y simples y absolutas, ¿sí? Frecuencias absolutas, simples y acumuladas, pues entonces está bueno hacer así. Bien, ¿qué me decía a mí en el ejercicio anterior? O sea, más bien dicho, en el proyecto. En el proyecto a mí me pedía calcular el cuartil 2. Entonces vamos a poner para acá cuartil 2. Cuartil 2. ¿Cómo se calcula el cuartil 2? Pues el cuartil 2 siempre va a ser la totalidad de datos. La totalidad de datos son 30. Fíjese, son 30 datos. Entonces lo que yo voy a hacer es 30 por el cuartil 2. El cuartil 2 alberga al 50% de los datos. ¿Sí? Creo que yo mejor voy a hacer el cuartil 1 para que me vayan entendiendo mejor. Bien, vamos a hacer primero el cuartil 1. Ojo, que he cambiado. Voy a primero encontrar el primer cuartil. El primer cuartil van a ser el 25% de los datos. El 25% de los datos va a ser 0,25. Transformamos, ¿no? En lugar de decir 25%, decimos 0,25. Y 30 por 0,25, ¿cuánto nos dará? Pues vamos a calcular eso. ¿Sí? Si tienen a la mano su calculadora, por favor, 30 por 0,25. Eso les va a dar 7,5. ¿Ok? 7,5. Y usted quizá diga, bueno, entonces 7,5, ¿sí? 7,5 es el valor del primer cuartil. No. 7,5 usted le tiene que buscar en las frecuencias acumuladas. Oirá lo que le digo. Tenemos que buscarlo en las frecuencias acumuladas del 7,5. A ver, aquí está el 1, aquí está el 5, aquí está el 9. No hay el 7,5. Me dirán, Esteban, no encuentro el 7,5. Yo le diré, bueno, pues entonces póngale que usted encuentra el 7,5 en el número que lo contiene. ¿Quién contiene a 7,5? ¿El 5 o el 9? El 9, ¿no es cierto? El 9, porque al 5 le falta para hacer 7,5. Entonces usted dice, bueno, el número que le contiene al 7,5 es el 9. Perfecto. ¿Ese ya es mi primer cuartil, Esteban? ¿Ese ya será mi primer cuartil? No, no es su primer cuartil todavía. Porque para saber el valor del primer cuartil, usted se va a ir a la variable. Se va a ir a la variable. Y la variable me dice que mi primer cuartil, y lo voy a poner con rojo, sí, voy a ponerlo con rojo, que mi cuartil 1 es 1,22. ¿Sí? El 25% de los datos está hasta el 1,22. Ahora, sí, ahora, usted puede hacerlo de la manera aquí cuando están las frecuencias acumuladas acá, o si no, si le hace como yo le hice en función de una línea así completa,
El 25% de 30 era 7.5. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 7.5 vendría a ser aquí en la mitad. Pero aquí en la mitad, ¿cuáles números están? El 1.22 y el 1.22. Aquí está mi primer cuartil, es decir, el 25% de los datos. En el 1.22, pero también lo hallé acá que decía el 1.22. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer el segundo cuartil, el cuartil 2, por favor. Por si no le quedó claro, ahora vamos a encontrar el cuartil 2. Cuartil 2. Igual siempre con la totalidad de los datos. La totalidad de los datos son 30 y como el cuartil 2 está el 50% de los datos, lo ponemos así. En el cuartil 2 están el 50% de los datos. Esto querrá decir entonces que esta es una multiplicación de 30 por 0.5. 30 por 0.5, vamos a verlo, 30 por 0.5, eso nos da igual a 15. Pero por favor, no se olvide que este 15 no es el valor del segundo cuartil, sino que este 15 yo tengo que buscarle en mi tabla de frecuencias absolutas acumuladas. ¿Dónde está el 15? Aquí está el 11, el 12, el 14, el 17. Una vez más, no puedo encontrar el 15, Esteban. Entonces, póngale por favor en el que esté contenido. ¿14 contiene a 15? No, es muy pequeño. ¿17 contiene a 15? Sí. Entonces, una vez más, digo, bueno, el 17, pero no es el 17, sino el valor de su variable, 1.26. Estas son medidas de posición, ¿no? 1.26. Entonces, yo podría poner acá, ya con rojo, que el valor de mi cuartil 2, ¿sí? El valor de mi cuartil 2, el valor de mi cuartil 2 es 1.26. Mi cuartil 2 es 1,26. Pero usted también puede encontrar el cuartil 2 con esto si es que hizo una listita así. El número 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí está entonces el número 15 que habíamos hallado acá. Entonces mi cuartil 2 es este. Mi cuartil 2, es decir, el 50% de los datos, se encuentra hasta el 1,26. No se olvide que estas son medidas de posición. Usted se pregunta, ¿hasta dónde está el 50% de los datos? Ah, el 50% de los datos o la mitad de los datos está hasta el 1,26. O sea, mi cuartil 2 es el 1,26 o la mitad de mis datos es el 1,26. De acuerdo, y si usted quiere encontrar el cuartil 3, sería el 75%, o sea, 0.75, ¿de acuerdo? Si quiere encontrar el 100% de los datos, eso ya no es necesario hacer cálculos, porque en el 100% de los datos estaría el 30, es decir, el 1.30. ¿Ok? Bien, una vez que nosotros hemos hecho esto ya, creo que podríamos pasar a los percentiles. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, por favor. No, listo. Gracias, Eloy. ¿No? Perfecto. Es muy fácil, ¿no? Es bastante fácil. Eh, bien, entonces voy a borrar la partecita de la derecha para ahora hacer el cálculo de los percentiles, ¿no? No se preocupen, este video está grabado, entonces ustedes van a poder volver a verlo. ¿Sí? Lo van a poder volver a ver. Yo se los voy a enviar ahora en un ratito. Bien, ya hemos visto entonces cómo es el cálculo de los cuartiles, ¿no? Ahora vamos a calcular los percentiles. Bien. Ok, entonces yo digo, a ver, para calcular los percentiles, ¿qué se necesita? Bien, entonces para calcular los percentiles es igual, ¿no? Por ejemplo, yo digo, a ver, bueno, preguntémonos primero qué nos decía el libro. El percentil 10. Ok, genial. Entonces nos decía, por favor, calcule el percentil 10. Ok. Entonces yo voy a decir por acá, a ver,
el percentil 10, ¿no? Entonces voy a calcular el percentil 10. Para calcular el percentil 10, yo tengo que hacer entonces la totalidad, que son los 30. Vamos un poquito mejor a este 30. La totalidad, que son los 30, por el 10%. No se olvide que los percentiles son porcentajes de 10, perdón, de 1%. Entonces, el percentil 10 será el 10%, es decir, 30 por 0.1. 30 por 0.1 nos va a dar 3. Es decir que mi percentil 10 o mi 10% de los datos estará en la posición 3. Voy a buscar entonces, por favor, voy a buscar dónde está contenido el 3. En el 1 no. ¿El 3 está contenido en el 5? Sí. En el 5 sí está contenido. Entonces, tomo el 5, pero no tomo el 5, sino su posición, y lo traslado a el valor de la variable, que sería 1.21. Entonces, usted con toda tranquilidad puede poner que el percentil 10, sí, vamos a poner por acá, percentil 10 es igual, el percentil 10 es igual a, el percentil 10 es igual a 1.21, ¿ok? 1.21. Y genial, esto es sumamente sencillo, sumamente fácil, porque usted también puede calcular la posición acá, 3. 1, 2, 3 y aquí está mi percentil 10. El 10% de los datos está acumulado hasta el 1.21, pero hasta este 1.21, no hasta los de acá, sino hasta aquí está el 1.21. Ya con eso nosotros calculamos el percentil 10. Ahora, digamos que me piden calcular el percentil, no sé, 85. Entonces vamos a poner acá, voy a calcular el percentil 85. Entonces, es la totalidad de los datos por el 85%. La totalidad de los datos por el 85%. Es decir, 30 por 0.85. 30 por 0.85. Si nosotros ponemos eso en la calculadora, es 30 por 0.85, es decir, 25.5. 25.5. Pero ese no es el valor de mi percentil 85. ¿Dónde está el 25.5? El 25.5. Ay, pues Dios, qué genio. 25.5, ¿sí? Que 25.5, ¿en cuál está contenido? En el 24 no, en el 27 sí, en el 27, pero no es el 27, sino el valor de su variable, o sea, 1.29. Entonces voy a poner acá que el percentil 85 ha sido 1.29 a través de la tabla. Y si no, usted puede buscar la posición 25.5. La posición 25.5, ahora vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25.5 sería entre estos dos numeritos. Ese sería el 1.29. Aquí estaría entonces mi percentil 85, o sea, el 85% de los datos. ¿Ok? Bien, no sé si tienen alguna pregunta entonces hasta aquí acerca de los deciles, perdón, de los cuartiles. Gracias. Gracias. Sí, entonces, ¿alguna pregunta acerca de los cuartiles o de los percentiles? No, listo. Bien. Ya, yo igual. Sí, por favor, si es que tiene alguna duda. Ok. Sí, si tienen alguna duda, no duden, por favor, en decírmelo aquí a través de clases y si no a través del WhatsApp, ¿no?
me escriben nomás con total confianza. A ver, ¿alguien me hizo alguna pregunta? Ah, ok, ok. Listo. Les agradezco mucho entonces por estar aquí en la clase. Yo ya les envié el proyecto. Sí, ya les envié el proyecto, así que por favor tengan en cuenta eso, ¿no? ¿Cuándo me lo van a poder presentar? Pues de manera digital, me lo pueden enviar al WhatsApp. Sí, yo ya voy a subirles el anexo que ustedes tienen que hacer para enviarme. Y si no, el último viernes de este mes, que cae 28 me parece, ustedes van al colegio, yo se los firmo, les pongo la calificación y ya para poder seguir pasando las notas. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, chau. Nos vemos entonces la próxima clase. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.